servirla por separado. Y bueno, de hecho no vamos a dejar que hierva, vamos a llegar hasta el 80, tal vez hasta 90 grados. Ustedes recordarán que el agua llega a su punto de hervor a los 100 grados. Pero no, vamos a mantenernos por debajo del hervor del agua. Y vamos a agregar esta agua a esa temperatura aproximada entre 80 y 90 grados a nuestra tisana, ya sea herbal o frutal. Y le vamos a dejar infusionar, bueno, porque infusionar es un verbo, a infusionar por un par de minutos, a que libre todo su sabor, todo su potencial. Y bueno, algunas tisanas podemos dejarlas dentro de esta agua y no hay ningún problema. Y algunas, bueno, tenemos que retirarlas o colarlas para evitar que tengan un sabor amargo, alguna astringencia no deseada o algún sabor muy muy peculiar que pueda llegar a desarrollarse si se mantiene en esta agua a alta temperatura. Bueno, y bueno, esa es básicamente una tisana. Podemos encontrarlas de muchísimas variedades y ustedes mismos pueden prepararlas en casa con las hierbas que se les ocurra. Eso sí, hierbas secas, frutos secos, frutas deshidratadas preferentemente, porque yo en lo personal nunca he visto alguna tisana que use hierbas o frutas frescas, ¿no? Porque es un poco más difícil de controlar la humedad y el sabor que desprende, muchísimos factores que involucra el hacer una tisana. Pero bueno, si ustedes saben de alguna que use hierbas o frutas frescas, bueno, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Tal vez sea algo que yo no he probado hasta el momento, más sin embargo, como les digo, es algo poco común. Y bueno, ahora sí, hablando del té, porque pues es a lo que venimos, ¿no? ¿Qué es el té? El té solo podemos llamarle así a aquellas bebidas que estén preparadas con una mayor proporción, digo porque el té también puede estar mezclado, pero tiene que ser en una mayor proporción la hoja de té que viene de la planta Camellia sinensis. Muy muy específica esta planta porque del contrario sería o infusión o tisana si no tenemos este elemento de la hoja de té dentro de lo que vamos a beber. Eso tomándolo en cuenta, ¿no? Es muy muy importante que tenga hoja de té, de lo contrario nunca van a beber té, por más que les digan, no, pues es té de limón. No es té de limón, es lemongrass, o té limón, conocido aquí en México, ¿no? Pero no es té de limón, a menos que tenga una proporción de té verde, por ejemplo, y agreguemos lemongrass, bueno, entonces podemos decir que estamos bebiendo té verde con limón, pero de lo contrario no sería así. Y bueno, ¿cuáles son las variedades principales de té que podemos encontrar? Mire, pues encontramos 5 variedades principales de té. Estas se van desarrollando de acuerdo al grado de oxidación que se le da a la hoja, al grado de fermentación que se le pueda dar, el momento en el que se cosechan, que se retiran del árbol del té, y a muchos factores, ¿no? Pero principalmente es la oxidación lo que nos va a dar el nombre y las características del té en específico que vayamos a consumir. Primeramente podemos encontrar el té blanco, que es el menos oxidado, por decirlo de alguna manera, el más fresco. Pasa por un proceso de secado bastante rápido, tratando de mantenerlo lo más puro posible, sin llegar a afectar muchísimo sus cualidades. Y como su nombre lo indica, la infusión que nos va a dar resultante tiene bueno, de hecho no es un tono blanco, es un tono más bien amarillento, pero de todos es el más delicado, el de menor intensidad de color, y por eso se denomina como té blanco. Ojo, aquí recordar que todos los tés que vamos a mencionar son provenientes de la misma hoja, la Camellia sinensis. Generalmente este té blanco tiene pues notas ligeras, notas muy florales, inclusive cítricas, pero muy muy tenues. Yo creo que es el más delicado de todos, tanto de preparar como de todo su proceso que conlleva. Y bueno, vamos a hablar un poquito más de los tés y de cómo catarlos, cómo notar todo eso en la siguiente emisión, yo creo. Ahorita vamos a dar solo el preludio. Pero bueno, seguimos con el té verde, que es el que consumimos más, bueno, que podemos encontrar más comúnmente. Y bueno, este pasa por un proceso de secado diferente al del té blanco. También es un secado muy rápido, tratamos de evitar la oxidación en la mayor de las posibilidades. Más sin embargo, pues sí, sufre un proceso diferente para que sea té verde. Aquí podemos encontrar una hoja mucho más entera, mucho más larga, pero de un color verde mucho más encendido, ¿no? Las hojas de té blanco pueden ser verdes, pero con un tono mucho más ligero.
Las hojas de té verde pues tienen un color mucho más intenso, tienen un sabor mucho más herbal, mucho más vegetal, inclusive algunas notas un poco marinas ahí como algas. Y eso es lo que podemos encontrar. Inclusive de esta variedad de té podemos encontrar un producto muy muy en específico, algún té japonés que últimamente está muy en boga porque se usa en postres y en muchas cosas, que es el matcha. El matcha es una variedad de té verde muy específica de una región de Japón que en este momento no puedo recordar, y que pasa por un proceso de molido, de molinda, para dejarlo siendo un polvo muy fino, el cual se puede beber en infusión o se puede ocupar para muchísimas otras cosas, entre ellas muchos postres, ¿no? Que como les digo está bastante en boga. Luego vamos a pasar a los tés oolong y pu'er. Estos son tés fermentados con un alto grado de oxidación, no el mayor grado de oxidación, pero pues sí bastante elevado. Y bueno, estos tés surgen de ahí, se les denomina como rojo, té rojo el té pu'er y té azul el té oolong. De estos yo creo que es mi variedad favorita el té oolong, porque sufre por un proceso de oxidación y la hoja cambia totalmente de su forma, mientras que en las variedades de té blanco y té verde podemos encontrar una hoja mucho más suelta, mucho más abierta. El té oolong tiene la particularidad de hacerse como bolitas, ¿no? La hoja pasa por este proceso de oxidación y al momento de que se seca se va haciendo como una pequeña pelota. Más, sin embargo, eso no quiere decir que la hoja se deshaga, ¿no? Mientras hacemos nuestro té, una vez que lo infusionamos, pues la hoja se abre. Entonces es muy muy curioso ver cómo se transforma esta hoja, que vemos como pequeñas bolitas y que al final del proceso lo encontramos como una hoja totalmente abierta, ¿no? Tiene notas lácteas, inclusive eso es lo más curioso de este té. Tiende a ser un tanto cremoso, aunque no agreguemos lácteos en lo absoluto, solo agreguemos agua. Y bueno, es un té ideal para beberse solo, mientras que los otros los podemos maridar con diferentes cosas. Bueno, el té oolong puede beberse perfectamente solo, ¿no? Es bueno para una tarde mientras estás grabando un podcast y tienes los nervios de punta, ¿no? Es la recomendación que les hago. Por otro lado, el té pu'er o té rojo pasa por un proceso diferente de oxidación, inclusive menos oxidación, y tiende a tener unas notas mucho más terrosas, un color rojo encendido, mientras que el té oolong no tiene un tono azul, tiene un tono más bien amarillo intenso, ámbar inclusive. El té pu'er tiene una nota mucho más pronunciada y también un color rojizo, ¿no? Que va un poco más allá, hacia el otro lado de este tipo de oxidaciones que se les da al té. Por último tenemos el té negro, que es el que tiene mucho mayor grado de oxidación. Este no pasa por un proceso de fermentación a diferencia del té oolong y el té pu'er, simplemente se deja oxidarse, le da un proceso de secado mucho más largo para que las hojas se oxiden mucho más y tengan este color negro. Aquí en este proceso sí se deshace la hoja, de hecho. Si ustedes ven y comparan un té blanco donde la hoja está entera, el té negro está muy muy deshecho, son pedacitos de la hoja los que quedan de un color negro. Y bueno, tiene notas mucho más intensas que todos los demás, ¿no? Inclusive aguanta una temperatura mucho mayor de infusión, mientras los otros tienen que rondar entre los 60 y los 80 grados. Bueno, el té negro lo podemos llevar a temperaturas desde 90 hasta 100 grados en algún caso, ¿no? Podemos llegar al agua hirviendo dentro del té negro y sin que sufra mayor cambio en su estructura o en su sabor. Inclusive es buenísimo como sustituto para el café, para aquellos que sufren de nervios o de ansiedad cuando toman café. Bueno, pues una buena opción para empezar a olvidarse de él es el té negro, así que bueno, esa es también otra buena recomendación. Y con eso, señores y señores, concluimos nuestra introducción al mundo del té. Como les digo, vamos a empezar un poco a hablar sobre cata de té en el próximo episodio. Ahorita ya tienen un poco las bases, pueden empezar a checar este test y ver como las distintas variedades. Ojo, estas no son todas las que hay. Existe el té rooibos, que en realidad es una tisana, pero
está casi siendo té, pero pues, es una tisana, la rooibos. Existe el té Earl Grey, que es una mezcla muy conocida en Inglaterra. Hablaba un poco acerca del matcha. Entonces yo les hablé solo de las 5 variedades principales que hay de té, pero en realidad el mundo del té es muy vasto. Hay muchísimas variedades que pueden encontrar, eso sin mencionar las tisanas y las infusiones. Así que bueno, tienen tareas, señores y señores. Si es que les interesa seguir hablando un poco de este tema, pueden empezar a indagar, a documentarse acerca de esto. Yo solo planto la semilla para que ustedes sigan interesados en eso. Mientras tanto, pues vamos con una pequeña pausa, porque ya llegamos a la segunda interrupción del día de hoy. Después de eso hablaremos un poco acerca de Casa Design y vamos con bueno, sí, vamos a una pausa. Iba a mandar una canción, pero no, mejor la guardamos para más tarde, ¿no? Así que bueno, vamos a una pequeña pausa y continuamos. Estamos de vuelta, queridos Subto Radio Escuchas, y vámonos con el segundo tema del día de hoy. Ya hablamos un poquito acerca de lo que es el mundo del té. Tipos principales de té, ¿no? Decir el mundo del té estamos adornándolo muchísimo, porque realmente solo raspamos la orilla del maguey. O de la camelesinesis en todo caso, bueno. Pero bueno, eso apenas fue la introducción al mundo del té. Vámonos con el segundo tema del día de hoy, porque está gestándose un movimiento bastante interesante. Desde el año pasado hubo una intervención en una vieja casona de la ciudad de Puebla, o bueno, una casa grande, que está ubicada cerca de el centro de la ciudad, concretamente en la avenida Reforma, cerca del Paseo Bravo. De hecho está más cerca del paseo que del centro. Pero bueno, ¿qué pasó con esta casa que estaba realmente abandonada, inclusive después de los acontecimientos del terremoto de hace unos años, en el 2017? Pues esta casa estaba en deplorables condiciones. Más sin embargo, un grupo de artistas y de interioristas, de arquitectos y gente creativa se dio la tarea de rescatar esta casa y de hacerla una exposición de arte, ¿no? De intervenir todos los espacios de esta casa, restaurarla en un principio y luego pues darle un toque, un giro diferente, con un enfoque mucho más arquitectónico, mucho más artístico, contemporáneo, a todas estas partes que conformaban la casa, a las diferentes habitaciones, a la sala de estar, al sótano, al cual llegaremos un poco más adelante, y bueno, inclusive hasta el techo, ¿no? Que convirtieron en terraza, y esto se le llamó Casa Design. Bueno, ¿y qué es Casa Design? Bueno, pues es justamente lo que les acabo de decir. Es un colectivo de artistas, interioristas, arquitectos y creativos, pues que en este año 2019 están llevando a cabo su segunda edición, y bueno, para hacerlo pues se fueron nada más y nada menos que a la Casa de los Enanos. Y bueno, es ahí donde se va a llevar la nueva Casa Design de este año 2019, en su segunda edición. Y bueno, hicieron prácticamente lo mismo, ¿no? Intervinieron las diferentes habitaciones, el jardín y bueno, la sala de estar, todas las partes que conforman la Casa de los Enanos, mítica para muchas personas poblanas, que bueno, después del desastroso intento por llevarla de nuevo a la atención pública en el pasado octubre y noviembre, con su paupérrima casita del terror que armaron ahí, digo, yo creo que Casa Design es una mucho mejor opción para conocer la Casa de los Enanos. Ciertamente a lo mejor no es la Casa de los Enanos original que conocemos, más sin embargo pues es la propiedad. Tienes el gusto de entrar ahí, bueno, y ver toda la propuesta artística que están haciendo estos chavos, ¿no? Que a mí en lo personal se me hace una propuesta mucho más interesante que lo que hicieron en su casita del terror. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué chingados tiene que ver Casa Design y el interiorismo y la arquitectura y el arte con la gastronomía? Bueno, pues quiero decirles, amigos míos, que dentro de los eventos que tiene Casa Design contempla bastante la gastronomía. Hablando de la edición pasada, tuve la oportunidad inclusive de ir a apoyar en un evento que tuvieron, dado que el sótano de la Casa Design pasada se convirtió en restaurante, este restaurante llamado Hierba Santa, donde pues algunos de mis amigos también estuvieron laborando. Y bueno, permaneció abierta durante un mes más o menos Casa Design, en esta ocasión también, bueno, un poquito más, casi 2 meses. No es cierto, casi un mes. Bueno, pero durante toda la estancia que estuvo Casa Design,
la edición pasada, bueno, también estuvo abierto el restaurante Hierba Santa en la parte baja de Casa Design. Y bueno, ahí se estuvieron llevando a cabo cenas, eventos